Hay que resaltar que pues el debate que se está dando en México, particularmente por parte de la oposición, deja mucho que desear. Está muy bajito el nivel del debate, ¿no? Puras ofensas, groserías, están muy molestos, están absolutamente contrariados en la oposición porque ya se acabó el poder judicial que tanto ayudó a grupos de interés, que tanto ayudó a una minoría. Y ahora, pues, los jueces, magistrados y ministros y ministras deberán responderle al pueblo de México. ¿Cómo? A través de las elecciones, que serán periódicas. Habrá una renovación permanente bajo esta lógica, ¿no? De sufragio efectivo, no reelección. Y es mejor que se oxigene el Poder Judicial, que rindan cuentas jueces, juezas, magistrados, magistradas a la ciudadanía y que también haya esta legitimidad democrática dentro del Poder Judicial. Pero están furiosos en la oposición. Vean nada más cómo se puso el senador del PAN, Ricardo Anaya, que además es el coordinador de los panistas. Y bueno, pues no rindió cuentas, se fue a la fuga a los Estados Unidos cuando supo que había un proceso en su contra. Prácticamente todo el sexenio pasado anduvo en el exilio, anduvo escondido y ahora, pues como ya tiene fuero, se siente absoluto, inmune y bueno, pues ya se la pasa ofendiendo, perdiendo el control porque además Ricardo Anaya, él decía que pues bienvenida a la crítica, que él estaba para aportar, de que lo que estuviera bien de la 4T lo iba a apoyar, que él era un demócrata bastante, digamos, que en esta posibilidad de establecer acuerdos. Pero vean nada más ya cómo perdió el control Ricardo Anaya y de lo que habló. Yo creo que las palabras de Ricardo Anaya lo retratan de cuerpo entero y a la propia oposición en su laberinto, enojada, molesta y ya diciendo puras groserías, puras cosas que no tienen mayor sentido, pero es importante exhibirlos. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya y su disertación. La verdad es que yo no quiero repetir las palabras de Ricardo Anaya. Ahora sí que, qué asco, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que dijo. Ahora resulta que se van a ofender porque decimos que la caca flota, cuando lo que hicieron fue adueñarse, agandallarse el Poder Judicial, nombrar magistradas y magistrados a personas que no tienen la más remota idea del derecho. Miren, hay gente de su propia bancada a la que yo respeto por su criterio jurídico. Sé que en su fuero interno están avergonzadas y avergonzados de haber nombrado a esa persona como la gran evaluadora de ministros de la Corte, de magistrados de tribunales colegiados. Esa fue la gente a la que ustedes le dieron el poder de decidir quién sí podía aparecer en una boleta y quién no podía aparecer en una boleta. Y se van a ofender porque les decimos que la caca flota. No tienen vergüenza. No solo se adueñaron del Poder Judicial, nombraron a cientos de personas incompetentes que ahora tendrán el poder de dictar sentencias, de decidir de fondo sobre la vida de la gente. Aquí, hoy, los únicos que tendrían que pedir una disculpa por el daño que le hicieron a la República son ustedes. Y la historia se los va a cobrar. Pues yo les diría una disculpa para quienes están desayunando, pero qué desagradable comentario de Ricardo Anaya, qué asco, pues. Pero en eso está la oposición, ¿por qué? Porque querían un poder judicial a modo, funcionaba bastante bien. El hecho de que lamenten la pérdida del poder judicial como lo conocemos, eso es un fiel reflejo de que había una vinculación
en el régimen oligárquico, en donde unos cuantos podían comprar la justicia y además se debían favores entre ellos. Y esa es la prueba, porque si nosotros le preguntamos a la gente, ¿el Poder Judicial te ha ayudado? ¿El Poder Judicial ha hecho la tarea? Cuando has necesitado que se emita una sentencia, cuando tienes un caso relevante, ¿el Poder Judicial ha sido ágil? ¿Has tenido acceso a una justicia imparcial y expedita? Pues no, sabemos que hay muchas personas que están en prisión injustamente, sabemos también de muchas personas que están fuera de prisión porque pagaron por su libertad cañonazos de dinero y bueno, pues esta es la prueba, el hecho de que haya tanto lamento dentro de la oposición por la pérdida del Poder Judicial, que en efecto estaba funcionando en favor de unos cuantos. Y bueno, pues lo más importante para la oposición es que vaya construyendo un proyecto viable y que convenza. El problema es, como no lo tienen, como no convencen a la gente, ahora se ponen a insultar, ¿no? Ricardo Anaya y compañía. Vamos a escuchar ahora a Lili Telles. A ver, Noroña, hijo de Victoriano Huerta, hijos de Victoriano Huerta que ahora pretenden cortarle la lengua a la oposición, como lo hizo Huerta con Belisario Domínguez. Noroña no necesita un diccionario, ya no aprende, pero sí necesita una biografía de Belisario Domínguez. Quieren prohibir las ofensas, pero ¿cuáles ofensas? Pues las que diga Morena. Y el problema es que a Morena le ofende la realidad, le ofende la verdad. Yo vengo aquí y les digo la verdad, que son unos corruptos asociados con los narcos, con los cárteles, todo México lo sabe, lo saben ustedes. Y se ofenden. Ahora, hoy vienen particularmente ofendidos, particularmente tristes, deprimidos, porque por Sheinbaum, en las elecciones más sucias, tramposas y fraudulentas que ha tenido México, se supone que ganó con 33 millones de votos. 36. Y ahora, antier, 87 millones de mexicanos la castigaron. 87 millones de mexicanos le dieron la espalda a Sheinbaum. 87 millones de valientes y heroicos mexicanos le dijeron a Sheinbaum, no, no, no. Por eso vienen hoy tan cabizbajos. Serénense, Moreno, serénese, Morena, serénese, presidente Sheinbaum. Se le ve muy desesperada. Pero si usted, presidente Sheinbaum, dice que estudió algo relativo a la ciencia, debería entender que el resultado normal. Presidente Sheinbaum le dice, ¿no? Porque pues sabemos que Lili Telles le tiene mucha envidia a Claudia Sheinbaum, porque ella sí llegó a ser presidenta. En su momento, Lili Telles dijo, yo quiero ser presidenta, pero como no quedó ella, como el pueblo eligió a Claudia Sheinbaum, entonces le dice presidente. Además me parece hasta infantil, ¿no? El hecho de que Lili Telles, con ese tipo de utilización del lenguaje, refleje su malestar, su envidia, sus celos, ¿no? Hay que destacar que señala Lili Telles que supuestamente 87 millones de mexicanos y mexicanas le dieron la espalda al proceso electoral. Si mantuviéramos esa lógica de Lili Telles, entonces, pues 84 millones de mexicanos le dieron la espalda a Xóchitl Gálvez, porque por Xóchitl Gálvez votaron 16 millones de mexicanos y mexicanas. Dentro del proceso de la elección judicial, más de 13 millones de personas. Pero
Hay quienes de plano no fueron el día de la elección y no por darle la espalda. Puede ser por algunos factores, pero hay que destacar que la mayoría de la gente quería que hubiera elecciones en el Poder Judicial. Ahí están las encuestas que se hicieron por casas encuestadoras muy profesionales que marcaron que la mayoría de la gente quería elecciones libres en el Poder Judicial y también la mayoría de la gente considera que es una herramienta poderosa y eficaz para que haya menos corrupción y mejor impartición de justicia. Una cosa es la movilización del voto el día de la propia elección. Hay quien puede decir, yo estoy a favor de la democratización del Poder Judicial, pero a la mera hora no fue a votar, no llegó, no pudo, por X o Y circunstancia. Y otra cosa es que supuestamente haya sido porque le dieron la espalda a la democratización del Poder Judicial. Pues no le dieron la espalda a la presidenta, no le dieron la espalda a este proceso de democratización, y ahí están las encuestas. Para quienes las quieran ver, más del 80% de mexicanos y mexicanas está aprobando lo realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero andan muy molestos en la oposición. ¿Qué sigue para la oposición? Es una de las preguntas centrales. Tendrían que reinventarse, tendrían que prácticamente empezar de cero, plantear un proyecto y también plantear nuevos liderazgos en torno a esa oposición. El problema es que son los mismos, hablándole al mismo sector, haciendo ruido, quizá nada más en los ámbitos digitales, en las redes sociales, pero muy desacreditados por sus acciones. A ver, Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN, en palabras del propio José Antonio Meade, ex candidato presidencial, es un vulgar ladrón. Pero el presidente del PAN, Jorge Romero, pues dice, quítate que ahí te voy. Es el que armó en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, todo un esquema de corrupción en el cual estaban de la mano empresarios inmobiliarios y las autoridades, sin importar que no hubiera viabilidad en varios proyectos que construyeron en esa demarcación, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que hay en la oposición.